noche era como tantas otras. Y doblando la esquina, me di la vuelta y la vi, contoneándose, exhibiendo todo su cuerpo. Sabía muy bien lo que se hacía. Me paré a contemplarla, sutilmente, cuando la luz neón bañaba su piel. Por más que lo intento, no consigo quitarla de mis pensamientos. Necesito algo que me distraiga la mente. Lo más fácil era coger un vodka bien frío con hielo para poder refrescar mis pensamientos. Año 1997. El año anterior, en las jornadas del cómic Villa de Avilés, Juan Carlos Cereza se encuentra con Isabel Rivero y George Pérez. De esta cena nace una idea. Vamos a hacer un cómic en blanco y negro, duro, serio, comedido, que nos lleve a un thriller clásico, una buddy movie donde un asesino en serie ataca la ciudad de Nueva York. George Pérez se acerca a la mesa y dice: si lo hacéis, yo os entinto la portada. ¿Y qué podíamos hacer? ¿Qué argumento original? ¿Qué diferencia marcar? Isaac es conocido. Es conocido por sus grandes y forzadas perspectivas, por su dominio del blanco y del negro, por las masas, por las composiciones de páginas arriesgadas. Nos crea un ambiente opresivo, cargante, con unas referencias cinéfilas increíbles, desde Hitchcock, Kubrick, Frank Miller y su Sin City. Juan Carlos Cereza, ya había colaborado con él en Las Guerras del Purgatorio, esa historia donde un ángel caído intenta redimir a la tierra. Es un buen escritor. Y recuerdo aquel libro que hizo, 101 cómics para recordar. Los dos juntos se embarcan en La Línea Laberinto, un proyecto de Planeta de Agostini, donde en este one shot, un solo número, una sola historia, empieza y acaba. Un asesino en serie anda suelto por Nueva York. La inspectora Eva con su compañero inician la investigación. No se sabe el nombre del asesino. De vez en cuando se le ha visto con una máscara muy parecida a estas máscaras de test de Rorschach que suelen utilizar los psiquiatras. Pero le gusta disfrazarse. Le gusta, cada vez que mata, adoptar un rol diferente. Nueva York sigue lloviendo. Un ambiente opresivo. Isaac nos intenta forzar. Nos enseña perspectivas forzadas, difíciles, casi imposibles, con una línea de balance de negros muy cargada. Me siento mal leyendo el TVO. Me encuentro agobiado, triste, solo y a la vez con mucho desasosiego. Cereza imprime un ritmo fuerte, constante, cargante, con mucha información, mucho diálogo. Se complementa perfectamente con lo que Isaac quiere representar. No es una sensación buena. Quiero saber cómo va a acabar, pero a la vez quiero dejarlo. ¿Cuáles son las motivaciones de este asesino? Sin piedad, no tiene piedad ninguna, mata sin preguntar, mata simplemente por el placer de hacerlo, de ver que los seres queridos se van, que son asesinados impunemente delante de las personas que más quieren. Eva conoce a un policía retirado y misteriosamente él se ofrece a ayudarla. ¿Por qué? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué relación tiene con este individuo? Avanzan las páginas. Todavía no sé a qué juego quiere jugar, por dónde me quieren llevar. Sé que estoy en Nueva York, sé que es un momento difícil, mitad de los 90, tal vez, finales de los 80. ¿Cómo puede haber una persona que siga actuando así impunemente? Me paro. Quiero comparar con fotografías los dibujos de Isaac. Quiero ver esos fondos, esa estación de tren abandonada. Quiero ver el puente de Brooklyn. Qué perfección, qué reproducción hecha en papel y tinta. Casi acabo la lectura. Me preocupa qué pasará con la hija de Eva. ¿Por qué no tiene esa buena relación? ¿Por qué se siente frustrada con su exmarido? Todo se precipita. Aparece la relación que debía existir entre este asesino, Sniff, y Gus. Sorpresa final. Una muerte y un alma que se pierde.
En el fondo de mi corazón pienso que es una pena que este tipo de trabajos se pierdan en el olvido y que las iniciativas que, por ejemplo, tuvo Planeta en ese momento con la línea Laberinto, donde aunaba y juntaba talentos españoles con el fin de hacer y de crear cómic autóctono, sean cada vez más difíciles de encontrar en las grandes editoriales. Y me lo quedo en el recuerdo.